Las historias de vida son biografías, recuentos de los acontecimientos significativos en la vida de una persona. En ella contamos nuestra propia historia, nuestro aprendizaje mediante la experiencia. Relatar nuestra historia de vida, nos ayuda a detectar algún problema no resuelto y a la vez, sirve a otros para aprender o dar alternativas de solución a sus problemas. Con esta introducción quise comenzar el relato de mi vida. Tendrá algunas partes que molestará a muchas personas, otras que les generaré discusiones, señalamiento y demás. De antemano les pido disculpas. También habrán personas que apoyen mis palabras, y si hay el caso crear una reflexión. Bueno, no diré mi nombre verdadero, solo daré un seudónimo, como creando una máscara. No sabría explicar el porqué del seudónimo, solo sé que de esta forma podré contar mi historia tranquilamente. Mucho gusto, me llamo HN Halsboy, y a esta etapa de mi vida la llamo las reglas del juego. Capítulo 1: El azar de la vida. Empecemos. Nacido hace más de 18 años, en un tiempo donde mis padres se querían ya que unos años antes se habían casado y como muchas parejas de la época, tenían sueños de tener una familia y fue como nací yo. Como todo bebé era un pequeño sano pero también frágil. Mi madre me contaba una anécdota. De que ellos estaban tan nerviosos con mi llegada, que en el momento que el doctor les preguntó qué nombre me darían, se les venían a la mente tantos nombres, que se les ocurrió escribir los nombres en papelitos. Luego colocarlo en una bolsa, revolver los papelitos. Con esta extraña forma surgió mi nombre. Así es con el azar. Así es la vida, la suerte del azar en momentos rigen nuestros destinos, de maneras que nunca se creía pensado. Como lo que me sucedió más adelante. Unos meses después de mi nacimiento, mis padres notaron algo extraño en mi cabeza y en el comportamiento que tenía. A pesar de mi corta vida, algo surgía. De inmediato hicieron lo mejor que se podía: llevarme al médico. Al principio los médicos no sabían lo que ocurría y decidieron hacer muchos estudios para así determinar la causa de mi comportamiento y enfermedad. Después de varios días de espera, se descubrió que tenía una enfermedad congénita y muy probablemente degenerativa. Algo que al oírse, se suele pensar en una vida llena de sufrimiento hasta el momento de morir. ¿Qué hacer en esas situaciones? Es algo que no se sabría explicarse. A mis padres se les detuvo el tiempo. Miles de preguntas que hacer. ¿Qué se debía hacer en ese caso? ¿Por qué les pasaba esto a ellos? Etcétera. Mis padres se sumergían en un silencio hasta que el doctor les comentó de un tratamiento. La cirugía era la solución más probable o esperar mi evolución. Una cirugía era un procedimiento tan complejo, implicaba un riesgo tan alto que en el mejor de los casos podía quedar paralítico. Esa era la decisión para determinar la vida o la muerte. El momento más difícil para mis padres. El dar una respuesta ante una cirugía donde podría condenarme a una silla de ruedas o quedarme cuadrapléjico, aunque por otro lado, esperar la posibilidad de que esa enfermedad no prosiguiera y me recuperara también era factible. La decisión no era para tomarla a la ligera, había que pensarlo mucho. No solo era decir pueden comenzar la cirugía así como así. Era también pensar si habían los medios para pagar aquella cirugía, ya que mis padres no tenían mucho dinero, solo era una joven pareja con muchos sueños a futuro, que nunca se imaginaron estar en esta situación. Día tras día observan mi estado esperando no tomar una decisión, que no se sabría si era la correcta. El poder morir en aquella cirugía era latente, pero después de muchos días no mejoraba. Y finalmente, decidieron aceptar que hicieran la cirugía. Las razones de mis padres fueron, que pasara lo que pasara ellos me sacarían adelante y no dejarían que yo fuera inferior a otros niños, que yo tuviera un desarrollo normal como todos. Que tendría una vida normal. Es interesante ver en este punto de la historia, la reacción de las personas ante un dilema de esta magnitud. Cómo se dicen cosas para confortar tal vez a nuestra propia mente aturdida por situaciones que nunca habríamos pensado pasar. Por un lado, el vivir con un ser que debe depender la mayor parte de su vida en ti y en otros. El cómo lo recibiría el mundo cuando no estuvieras tú. Estas preguntas, según mi madre, no se hicieron ya que solo esperaban lo mejor. Haciendo un paréntesis en la historia y reflexionando sobre lo anteriormente dicho. Durante mis años de vida, rodeado de los seres que se atrevían a acercarse a mí, pasando por el velo de la ignorancia o del perjuicio, trataban de hacerme sentir mejor, buscando que viera la vida a través de sus ojos.
sin que ellos se dieran a la tarea de ver la vida a través de los míos. Tal vez aquellas palabras de mi madre años atrás en lo que ella consideraba vida normal tuvieran mucha fuerza, casi como si ignoraran el hecho que el concepto de normal es diferente para mí. Pretendían ignorar el hecho que no era normal. Era diferente. Volviendo a la cirugía, mis padres tenían en su mente la explicación del cirujano, que les informó paso a paso lo que había en una sala. A pocos pasos de ellos la angustia crecía, la pregunta era qué pasaría de ahí en adelante, cada segundo que pasaba el miedo crecía. Hasta que después de casi 10 horas la angustia terminó para volverse miedo. La salida del doctor se hacía eterna y las preguntas llenaban la cabeza de cada uno de mis padres. ¿Qué debían hacer más adelante? ¿Cómo debían tratar conmigo? ¿Estaré bien? Y más. Al salir el doctor de la sala de operaciones, la atmósfera cambió. El doctor llegaba con buenas noticias para todos. Al parecer el procedimiento salió muy bien, mejor de lo que se pensaba, pero como en toda historia existe esta palabra, el doctor les comentó que no se podía estar tranquilo por el solo hecho de que todo haya salido bien, ya que era muy pequeño y solo el tiempo diría qué secuelas habrían. Por ahora en esta historia, igual que en el título del capítulo, el azar de la vida volvió a presentarse, pero esta vez a favor, o como muchos de los que oirán esta historia, un ser superior intervino. Solo sé que en ese momento todo estaba a favor.